Irán amenaza a marines. Teherán promete golpear a Estados Unidos fuera de Medio Oriente. La tensión internacional acaba de entrar en una nueva fase. Lo que durante años pareció un conflicto limitado al Medio Oriente, ahora amenaza con expandirse mucho más allá de sus fronteras. Desde Teherán llegó una advertencia que ha encendido las alarmas en Washington, en las bases militares estadounidenses y en los centros de inteligencia de todo el planeta. En Irán, el mensaje fue directo, contundente y sin espacio para interpretaciones. Si Estados Unidos decide atacar territorio iraní, la respuesta no quedará confinada a la región. Así al menos lo aseguró Ebrahim Assisi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, quien lanzó una declaración que rápidamente recorrió el mundo. Según sus palabras, cualquier agresión militar estadounidense desencadenaría consecuencias que irían mucho más allá de Medio Oriente. Cito, esta vez la guerra no se limitará a la región, afirmó el alto funcionario iraní en una advertencia que muchos analistas consideran una de las más fuertes emitidas por Teherán en los últimos años. La declaración llega después de una nueva escalada verbal protagonizada por Donald Trump. El presidente estadounidense volvió a endurecer su discurso contra Irán y dejó abierta la posibilidad de utilizar la fuerza militar si considera que los intereses de Washington o de sus aliados están amenazados. Sin embargo, esta vez la respuesta iraní no se limitó a denunciar las amenazas. Por el contrario, Teherán decidió elevar el tono y enviar una señal que apunta directamente a la presencia militar estadounidense en distintas partes del mundo. Los estrategas iraníes sostienen que Estados Unidos posee cientos de instalaciones militares distribuidas en varios continentes. Desde Europa hasta Asia, pasando por África y el Pacífico, las fuerzas norteamericanas mantienen una extensa red de bases, puertos, centros logísticos y destacamentos. Y es precisamente allí donde Irán parece estar enviando su mensaje. La advertencia sugiere que, en caso de guerra, los objetivos potenciales no estarían limitados a los escenarios tradicionales del Golfo Pérsico. La idea que transmiten las autoridades iraníes es que cualquier conflicto podría adquirir una dimensión global, afectando intereses estadounidenses mucho más allá de las fronteras en Medio Oriente. La posibilidad de una expansión geográfica del enfrentamiento genera preocupación entre expertos militares. Algunos recuerdan que durante las últimas décadas Estados Unidos han mantenido una presencia permanente en numerosos puntos estratégicos del planeta, una realidad que amplía considerablemente el número de objetivos vulnerables en caso de una confrontación internacional de gran escala. Mientras tanto, las declaraciones de Teherán han sido interpretadas como un intento de fortalecer la disuasión. El mensaje parece claro. Cualquier ataque tendría un costo elevado y podría desencadenar consecuencias impredecibles. Pero detrás de las palabras existe un contexto mucho más amplio. La rivalidad entre Washington y Teherán lleva décadas acumulando tensiones. Desde la Revolución Islámica de 1979, ambos países han transitado una relación marcada por sanciones económicas, confrontaciones diplomáticas, operaciones encubiertas y múltiples episodios de crisis. En los últimos años, el conflicto se ha intensificado debido a las disputas relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la influencia regional que Irán ejerce a través de distintos aliados políticos y militares. Cada nueva amenaza eleva el riesgo de un error de cálculo, y precisamente eso es lo que preocupa a numerosos observadores internacionales. Una decisión impulsiva, una operación militar limitada o incluso un incidente inesperado podrían convertirse en el detonante de una crisis mucho mayor. En un escenario tan volátil, las declaraciones de los líderes políticos adquieren una importancia estratégica enorme. La advertencia iraní también refleja una creciente confianza de Teherán en sus capacidades militares. Durante los últimos años, el país ha invertido importantes recursos en el desarrollo de misiles de largo alcance, sistemas de defensa aérea, drones y tecnologías de guerra asimétrica. Las autoridades iraníes aseguran que están preparadas para responder a cualquier agresión externa. Washington, por su parte, mantiene que posee la capacidad necesaria para neutralizar amenazas contra sus intereses y los de sus aliados. Sin embargo, más allá de la superioridad tecnológica o del poder militar convencional, existe un factor que preocupa especialmente a los estrategas occidentales: la posibilidad de que un conflicto regional termine involucrando a múltiples actores internacionales. Eso significaría que una guerra inicialmente localizada podría transformarse en una crisis de alcance global. Los mercados financieros ya observan con atención cada movimiento. Los precios del petróleo, las rutas marítimas internacionales y las cadenas de suministro
podrían verse afectados si la tensión continúa escalando. No se trata únicamente de una disputa entre dos gobiernos. Lo que está en juego podría impactar directamente en la estabilidad económica mundial. Por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a retroceder. Donald Trump mantiene una postura firme frente a Irán, mientras que los dirigentes iraníes responden con mensajes cada vez más contundentes. El resultado es una peligrosa dinámica de presión y contrapresión. Cada declaración genera una nueva respuesta. Cada amenaza provoca una nueva advertencia. Y cada paso aumenta la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses. En las cancillerías del mundo la preocupación crece. Diplomáticos y expertos coinciden en que la situación requiere máxima prudencia para evitar una escalada que nadie pueda controlar. Porque cuando las grandes potencias comienzan a intercambiar amenazas de alcance global, el riesgo deja de ser exclusivamente regional. Y eso es precisamente lo que intenta transmitir el mensaje enviado desde Teherán. Irán asegura que una eventual guerra ya no tendría fronteras definidas, es decir, ya no sería solo contra Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos insiste en que responderá a cualquier desafío contra sus intereses. Entre ambos discursos se abre un escenario cargado de incertidumbre, tensión y peligro. La pregunta que ahora se hacen millones de personas alrededor del mundo es sencilla, pero bastante inquietante. ¿Se trata únicamente de una nueva guerra de declaraciones o estamos presenciando los primeros movimientos de una confrontación mucho más grande? Por ahora, el mundo observa, y no sin nerviosismo. Y cada palabra pronunciada desde Washington o Teherán puede acercar la situación a la diplomacia o empujarla hacia una crisis de consecuencias imprevisibles. La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a escalar. Desde Teherán lanzaron una advertencia que preocupa a la comunidad internacional. Si Washington continúa con los bombardeos y las amenazas militares, la respuesta iraní no se limitará a Medio Oriente. Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, aseguró que cualquier conflicto futuro podría extenderse más allá de la región. Sus declaraciones llegan después de nuevos mensajes de presión por parte de Donald Trump y en medio de una creciente escalada militar. Según funcionarios iraníes, la estrategia ya no sería responder únicamente dentro de las fronteras regionales, sino alcanzar intereses estadounidenses en otros puntos del mundo. El mensaje fue interpretado como una advertencia directa a las fuerzas y bases vinculadas a Estados Unidos. Mientras tanto, crece el temor a que la crisis derive en un conflicto de alcance internacional. Analistas advierten que cualquier error de cálculo podría desencadenar una nueva fase de la confrontación entre ambas potencias. ¿Estamos ante el inicio de una guerra global o se trata de una estrategia de presión para evitar nuevos ataques?